Y nos vamos a meter de lleno en el octavo día de protestas en la provincia de Misiones. Esto está encabezado por la policía, se sumaron los docentes, lo propio han hecho los profesionales de la salud. Los estudiantes también se plegaron a la CAMPE para apoyar al reclamo de los docentes. Lo cierto es que educación, salud, seguridad, los pilares para cualquier lugar de la República Argentina y del mundo, hoy están en jaque en la provincia de Misiones. ¿Qué pasa con las grandes diferencias de propuestas? Desde el gobierno, un 30% es lo que ofrecen para todos los trabajadores, mientras que, por ejemplo, la policía, incluyendo también a los docentes, estaban solicitando una actualización en los salarios de un 100%. Se lo vamos a preguntar al diputado nacional por la provincia de Misiones, Martín Arjol, que ya está conectado con nosotros. ¿Qué tal, diputado? Pablo Vicente lo saluda junto a Eleonora Richmüller. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder comunicarme con ustedes y, bueno, como ustedes dicen, es un conflicto que claramente aquí estamos en una situación de conflicto salarial, un conflicto de una realidad en la provincia de Misiones que comenzó particularmente con el sector docente y que obviamente la visibilidad que da el tema de la fuerza de seguridad y lo que ha pasado ha escalado y ha también convocado una realidad, como te decía al principio, un reclamo salarial de un retraso que viene acumulando y que es fruto de, yo diría, los últimos 4 o 5 meses de una alta inflación. Las recomposiciones salariales que han venido han sido siempre por debajo de la inflación y se fueron acumulando hasta esta situación. Pero, y lo digo esto en el sentido porque vos tenés un salario docente hoy de que si tenés un turno estás en una situación de indigencia y si tuvieras doble turno estás en una situación de pobreza. En una provincia en donde ese salario de inicio no supera... la canasta básica para una familia, no la cubre. Exactamente, y además tenés como correlato una realidad en la provincia de Misiones que tenés la luz más cara de la Argentina. Nosotros no tenemos gas natural en la provincia de Misiones, por lo tanto el acceso a una garrafa, digo, para cocinar es de más de 15.000 pesos, se gastan 2 de esas por mes. Es una realidad de un gasto generalizado que se produce en la provincia de Misiones y que si a eso le sumás estos sueldos, que son los más bajos de la Argentina, llegamos a esta situación. Pero, y quiero marcar esto porque esto parte de responsabilidad de la provincia. Vos recordarás el año pasado cuando hemos votado a nivel nacional la quita de ganancia. Eso implica y implicó para la provincia de Misiones, y ello fue acompañado por el oficialismo, casi la quita de una masa salarial y media para la provincia de Misiones, ¿no? Y eso es la consecuencia que hoy tenemos. Si a eso vos le sumás una realidad de un gobierno conducido por una misma persona hace 22 años, porque acá puede cambiar los gobernadores, pero quien conduce es una misma persona. Si a eso le sumás un sistema tributario e impositivo que hizo que el sector privado no se desarrolle en la provincia de Misiones y una ley de lemas que solo existe en Formosa y en Misiones, es un cóctel para que no solo la cuestión salarial, sino institucional y la falta de diálogo que vos hoy ves produzca esta situación social en la provincia de Misiones, ¿no? Diputado, ¿qué grado de responsabilidad cree que tiene el gobierno nacional, si es que cree que tiene, y qué grado de responsabilidad tiene el gobierno provincial también en todo esto? Obviamente que el contexto de la Argentina no es el mismo. Esto está claro. Ahora, la realidad de atribuirle al gobierno nacional la responsabilidad de lo que se produce en la provincia, me parece, y como lo decía al principio, es un problema salarial y un conflicto provincial, que se da mucho por la mala gestión provincial, pero particularmente por ese efecto que fue el año pasado, la quita de ganancias, que como te decía, tiene un gran impacto de La aquel coparticipación, coparticipa. sí, claro. Exactamente. Entonces, eso produjo una retracción de los impuestos que son coparticipables y produce el impacto que lo que tenemos hoy, ¿no? Entonces, Y hoy, creo que acá hay una responsabilidad, sí. más allá de lo económico, la responsabilidad del gobierno provincial es la falta de diálogo, porque los sectores están pidiendo mesas de diálogo, por eso llegamos a esta situación, ¿no? Porque digo, este conflicto que hoy ves en la policía lo tuvimos allá por el 2012. ¿No? Es decir, y no estaba este gobierno nacional. Es decir, aquí hay tantos años, una presencia de creer que se puede manejar, yo diría, cual capanga, ¿no? O jefe de estancia,
y no generar canales de diálogo institucionales en donde canalice esto. Si el día 1 del conflicto, el gobernador que estuvo ausente, el ministro de Seguridad que estuvo ausente y lo vieron solo ustedes en conferencia de prensa, hubiese convocado a una mesa en donde esté el gobernador, esté el ministro de Educación o esté el ministro de Seguridad, el ministro de Hacienda y haya voluntad, esto no hubiese llegado a esta situación, ¿no? Sí, y el silencio de pasar agua, que eso también es llamativo, doloroso ya a esta altura, en base a lo que muchos están esperando, saber qué es lo que piensa, qué medidas va a tomar, qué tipo de acercamiento para todos los que están llevando adelante el reclamo se espera. Pero eso no hubo ningún tipo de novedad entonces, diputado. Por eso digo que más allá de la cuestión económica, salarial, hay una cuestión de un gobierno, de una falta de diálogo. Sí. Si vos sos gobernador de un conflicto, lo primero que haces es convocar una mesa en donde vos te ponés al frente de este conflicto y en donde le transmitís a los actores que están reclamando a los docentes, miren, yo me voy a encargar de esto, van a ser los que van a intermediar. Ante cualquier conflicto yo voy a volver a esta mesa de diálogo. Gestión es la palabra, básicamente. Creo que con eso se termina resumiendo todo. Y me animo a hacer una interpretación, si me lo permite, diputado, de lo que estaba diciendo hace un rato, de lo que fue esa votación para la eliminación de la cuarta categoría, del impuesto a las ganancias y demás. Entiendo que lo que nos intentaba explicar es que el objetivo era una medida electoralista. No lograron ese objetivo y ahora están solicitándole al cambio de gobierno que retrotraigan, porque muchos de los gobernadores que votaron a favor de lo que fue esa iniciativa de Sergio Massa para eliminar el impuesto a las ganancias, ahora también fueron a golpearle la puerta a Javier Milei para decir necesitamos ese reingreso que teníamos con la coparticipación. Ojo, que Javier Milei también votó a favor y ahora como presidente entiende que de alguna manera tiene que las provincias poder gestionarse y tener ese impuesto coparticipable. Totalmente. Y en esa sesión, nosotros que votamos en contra lo dijimos, esto es una irresponsabilidad nunca vista, porque va a generar una situación de mucha dificultad en las provincias, ¿no? Entonces, bueno, visto hoy, lo que decíamos en ese momento era real, pero también visto hoy lo que plantearon a veces esas medidas populistas de disminución de impuestos al corto plazo, nos vemos que en definitiva no hay una previsión y termina generando esto, pero además termina como consecuencia volviendo el impuesto en la ley base, ¿no? Ahora, ¿está de acuerdo en que vuelva como va a volver? Y lo menciono porque está generando mucha polémica por estos días en el Senado este capítulo fiscal en relación a los mínimos no imponibles, ¿no? 1.800.000 pesos o 2.200.000 pesos para los casados, digamos, con hijos. Pareciera como que los mínimos igual quedan desactualizados, sobre todo lo manifestaron los senadores del sur de nuestro país, que tienen una realidad distinta. Argentina es muy grande y tienen otra realidad. ¿Está de acuerdo que vuelva el impuesto y está de acuerdo, diputado, que vuelva en estas condiciones? Mirá, nuestra posición fue siempre la misma. En aquel momento cuando se sacó ganancias y en este momento de restituir un impuesto que existe en todo el mundo y que es el más equitativo, te diré, porque el que más tiene más paga. Pero ahí particularmente en esa frase tenemos que analizar lo que vos decís. ¿Cuál es el mínimo entre el cual entendemos tiene que entrar a operar ganancias? Esa es la discusión, pero no solo el mínimo, sino también en una economía en donde tiene un proceso inflacionario, la discusión es cómo actualizamos ese mínimo, porque siempre en la Argentina la discusión más allá del mínimo fue cómo ese mínimo quedaba por el proceso inflacionario desfasado de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo hemos planteado que obviamente ese mínimo tiene que tener un correlato con el IPC, con el índice inflacionario, ¿no? Y creo que obviamente ahí es la discusión de cuál es el tope, pero yo entiendo que quizás, obviamente, el piso de 1.800.000 o 2 millones me parece un piso razonable si a partir de ahí va de menor, y cuando hablo de menor porcentaje a mayor porcentaje de retención, ¿no? Diputado, un placer. Muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, a ustedes y un gusto poder comunicarme. Gracias. Hablábamos con el diputado Martín Arjol, diputado nacional por la provincia de Misiones, hablando y analizando lo que es este conflicto. 8º día de enfrentamientos entre la policía, los docentes, los trabajadores estatales y el gobierno que por ahora sigue sin